el grupo 5 les va a presentar la actividad 4.4 con la ayuda del tutor Carlos Velasco. En el contenido de la presentación es el análisis y mejora de las tareas de aprendizaje, la descripción de la secuencia de tareas de aprendizaje, análisis de la coherencia de la secuencia de las tareas de aprendizaje y las referencias. Bien, en el objetivo 1 reformulamos algunos errores que no habíamos considerado para la tarea 1.3. Por ejemplo, el error 90 que está en la secuencia 19, esa secuencia hace referencia a la transformación o a pasar del sistema de representación verbal al sistema de representación gráfico, y entonces el error 90 dice establece una equivalencia entre los símbolos paréntesis con las palabras que hacen referencia a una cota incluida. En las tareas 2.1, 2.2 y 2.3 del objetivo 2, entonces esta tarea se refiere a que los estudiantes van a salir a hacer unos recorridos y van a tomar unos tiempos. Cuando nosotras hicimos el análisis de cómo podrían los estudiantes tomar esos tiempos, entonces habíamos propuesto que ellos podían tomar los tiempos en el sistema de representación verbal, gráfico y numérico, pero no habíamos considerado que los podían tomar en el simbólico. Entonces la modificación que hay en estas tres tareas es que como ellos ya han desarrollado el objetivo 1, donde han reconocido todas las características de todos los sistemas de representación, aquí consideramos que puede activar esas dos secuencias también en las tres tareas. La secuencia 2, que corresponde a la toma de datos en el sistema de representación simbólico, y la secuencia 6, que es pasar del sistema de representación simbólico al gráfico para después hacer las operaciones. En el objetivo 3, entonces la tarea 3.1, habíamos revisado en el trabajo anterior y el grafo del objetivo y de la tarea era el mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos un requerimiento que es plantean inecuaciones que les permitan conocer los intervalos del índice de masa corporal para cada una de las clasificaciones que aparecen en la tabla. Con este requerimiento, entonces, ya lo que está pasando es que va a tomar solamente el camino que está como enmarcadito en azul, va a tomar solamente ese camino, porque le estamos requiriendo que plantee inecuaciones. Con la tarea 3.2 pasaba lo mismo. Esa tarea también cubría todo el grafo, entonces lo que hicimos fue agregar un requerimiento que es pues que planteen ecuaciones y que a partir de esas ecuaciones puedan ver intervalos y esos intervalos clasificarlos. Entonces la parte roja es por donde va a tomar el estudiante o pretendemos que pase el estudiante para poder solucionar esa tarea. ¿Qué pasaba entonces en el objetivo? Teníamos una secuencia 43 que correspondía a la toma de decisión, si el estudiante ahí tomaba la decisión, si él planteaba inecuaciones o planteaba ecuaciones. Pero cuando modificamos las dos tareas nos dimos cuenta que esa secuencia 43 ya no la necesitamos porque en ningún momento el estudiante va a tener que tomar ese tipo de decisiones. Por eso entonces en la parte de abajo está ahora el nuevo grafo y está cómo contribuyen las dos tareas a completar el objetivo. Bien, en la descripción de la secuencia de tareas, nosotras planteamos que en la primera sesión los estudiantes van a desarrollar o vamos a desarrollar con los estudiantes las actividades 1.1 y 1.2, que son la tarea de atracciones mecánicas y la tarea de inecuaciones. A la primera le vamos a dar un tiempo de 60 minutos, a la segunda uno de 50 minutos y en la segunda sesión vamos a completar ese objetivo 1 con las siguientes dos tareas. ¿Por qué vamos a dedicarnos dos sesiones para solo el primer objetivo? Porque creemos que ahí es donde los estudiantes toman todas las herramientas y deben reconocer todas las características para poder hacer las siguientes tareas. Entonces, esperamos que en estas dos sesiones quede muy bien explicadas las características de los intervalos, para las siguientes dos sesiones puedan desarrollarlo con mucha más facilidad. Bien, la siguiente sesión, la sesión 3, van a ser las tres tareas correspondientes a la biciclase. ¿Por qué las tres tareas en una sola sesión? Porque ahí los estudiantes han tenido que, traen ya a clase unos datos
unos intervalos de tiempo en cualquier sistema de representación, y ahí vamos a hacer un material que se llama unas tiras de papel. Con esas tiras de papel entonces los estudiantes van a tener que hacer la unión, la intersección y la diferencia entre intervalos, y entonces esperamos que ese material sirva para las tres tareas y no tengan que llevarlo a su casa y volverlo a traer, pues porque se podría dañar o simplemente los estudiantes no lo vuelven a traer. En la sesión 4, entonces, ya tenemos dos actividades, dos tareas que están relacionadas con el cuidado del cuerpo, entonces ahí pues decidimos desarrollar esas dos, que también pues si ya tienen todos los elementos anteriores claros, van a ser muy fáciles de hacer en una sola sesión. ¿Cómo contribuimos a las expectativas de nivel superior con las tareas, entonces, o con los objetivos? Nos dimos cuenta que efectivamente estamos contribuyendo al proceso matemático de emplear y a las capacidades matemáticas fundamentales de comunicación y representación. La contribución a las dificultades, a las limitaciones de aprendizaje. Entonces, aquí les presento las dificultades que encontramos en las tareas del primer objetivo. Están descritas, por ejemplo, la dificultad 1 es la dificultad para asociar un intervalo con subconjuntos de números reales que cumplen las propiedades de densidad. Y al lado tenemos todos los errores que evidencian que está esa dificultad. En la siguiente entonces tenemos las tareas, la tarea del objetivo 2 y las tareas del objetivo 3. En las tareas del objetivo 2, en azul están los errores correspondientes a la tarea 2.1, en rojo las del 2.2 y en morado las del 2.3. Abajo están entonces las dificultades. Nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, la dificultad 4, dificultad para interpretar el concepto de infinito en intervalos, esas dificultades son adicionales, no es que con estas no se contribuyan a las anteriores o que no hayamos revisado las anteriores, sino que estas son adicionales que encontramos en estas tareas. ¿Qué reflexión hicimos después de mirar todos los errores? Pues nos dimos cuenta que teníamos un grupo de errores que estaban escritos en el listado de análisis cognitivo, pero no los habíamos considerado en ninguna de las secuencias de aprendizaje, secuencias de capacidades, perdón. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezar a revisar cada uno de ellos y por qué no los habíamos ubicado en algún lugar. Entonces, ahí lo que hicimos fue eliminar el error 5, que era asignó significado incorrecto al término cota. ¿Por qué lo eliminamos? Pues porque ya teníamos unos errores, este es muy general y ya tenemos otros errores que hacen referencia a lo mismo. Y reubicamos de esta manera entonces los siguientes errores. A las expectativas de tipo afectivo, entonces nos dimos cuenta que a la que más estamos contribuyendo es a la expectativa 2, que se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos, y reformulamos la expectativa 3, cambiamos la palabra clasificación de intervalos por características de los intervalos, para que con todas las tareas podamos hacer ese diálogo con los estudiantes. Finalmente, entonces, nos dimos cuenta que tenemos una coherencia en las tareas de aprendizaje. Los conocimientos previos los vamos a utilizar en la tarea 1.1, en la tarea 2.1, 2.2 y 2.3, porque ahí es donde estamos utilizando operaciones, y las operaciones, ellos deben traer un conocimiento acerca de las operaciones entre conjuntos. Muchas gracias.